Este mes visitamos el sur de España. Observaremos el cielo desde el patio de los Arrayanes, situado en el interior de la maravillosa Alhambra de Granada. Mirando hacia el norte, se levanta ante nosotros la Torre de Comares, y en su interior se encuentra el Palacio de Embajadores, cuyo techo de madera tallada representa los 7 cielos del universo islámico. Cada día, el firmamento avanza 4 minutos su desplazamiento de este a oeste. Por tanto, en tan solo 2 horas, percibiremos el movimiento que tiene el cielo durante todo un mes. De esta manera, ya podremos contemplar en pleno verano las constelaciones del invierno. Así, a las 5 de la mañana del 20 de septiembre, se mostrará el mismo cielo que el día de Navidad a las 11 de la noche, con las Pléyades situadas en el cénit. Claro que para tener este privilegio tendremos que madrugar. Aunque todavía podemos deleitarnos con la observación de objetos celestes propios de la temporada estival y que aún se sitúan muy altos en el cielo, este mes nos centraremos ya en las constelaciones otoñales. A partir de las brillantes estrellas Alfa, Beta y Gamma de la constelación del Águila, prolongaremos una línea imaginaria hasta alcanzar la constelación de Capricornio. Sus estrellas Alfa, también llamada Algiedi, la cabra, Beta, Delta y Gamma, fueron consideradas por los antiguos como portadoras de buenas noticias. Y así deseamos también nosotros que suceda en estos difíciles tiempos modernos. Junto a la estrella Z de Capricornio se sitúa M30, un cúmulo globular que con telescopios de 90 milímetros de abertura muestra el conocido hormigueo visual que proviene de la gran cantidad de soles y la proximidad existente entre ellos. Cerca de la estrella Delta se encuentra una intrascendente estrellita de 5ª magnitud, la Mu de Capricornio, que es conocida en la historia de la astronomía por su cercanía al planeta Neptuno en el momento de su descubrimiento, el 23 de septiembre de 1846. Las estrellas que conforman el asterismo de la constelación de Acuario no tienen gran luminosidad, pero para localizarlas nos ayudaremos de las estrellas Alfa y Beta del enorme cuadrado de Pegaso, desde donde trazaremos una línea hasta la brillante estrella Fomalhaut de Piscis Austrini. Esta línea atravesará el jarrón del portador del agua. Con unos simples binoculares podremos localizar entre las estrellas Épsilon de Pegaso y Beta de Acuario, y a 1/3 de esta última, al mayor cúmulo globular de Acuario, M2. Con telescopios modestos podremos asombrarnos con el centelleo de decenas de miles de soles situados a más de 50.000 años luz de distancia de nosotros. Descendemos ahora hasta la estrella Épsilon de Acuario para acercarnos a NGC 7009, una formación nebular situada a 4.000 años luz de distancia que, vista con telescopios de gran abertura, muestra un núcleo esférico y 2 asas laterales, tal y como Galileo observó al gigante gaseoso Saturno en el siglo XVII. De ahí le viene la denominación de nebulosa Saturno.
descendemos 3 grados celestes hasta alcanzar el cúmulo globular M72, que al ser menor y más lejano que M2, nos decepcionará a través de nuestro telescopio. Su tonalidad gris sugiere que está compuesto por estrellas viejas con débil luminosidad superficial. Daremos ahora un salto de muchos años luz para trasladarnos hasta la zona donde se sitúa uno de los más hermosos objetos celestes, NGC 7293, o también llamada nebulosa Helix, la nebulosa planetaria más extensa del cielo. Al telescopio se muestra como una pálida mancha con forma de disco que tiene unos 15 minutos de amplitud, un enorme tamaño que, por desgracia, desmerece la débil luminosidad visual del objeto. Sin embargo, las fotografías obtenidas por el telescopio espacial nos dejan boquiabiertos. Semejante estructura gaseosa con anillos enrollados en forma de hélice se debe al movimiento de expansión de los gases que provienen de la estrella central, una enana azul que se desplaza radialmente a 15 kilómetros por segundo y en una dirección ligeramente inclinada respecto a nosotros. Este mes, desde Sevilla, contemplaremos las efemérides astronómicas más significativas del cielo boreal. El día 5, antes del amanecer, y mirando hacia el horizonte este, podrás contemplar a un brillante Venus aparentemente próximo a la estrella Régulo, de la constelación de Leo. El día 21, al amanecer, Júpiter tendrá una separación angular de 5 grados respecto a una finísima luna menguante. Transitará ante la constelación de Cáncer. Ese mismo día, tras la puesta de sol, podrás ver a Mercurio a menos de 1 grado de separación de la brillante estrella Spica. Transitará ante la constelación de Virgo. El planeta más cercano al Sol se situará en máxima elongación este, es decir, alcanzará la máxima separación angular del Sol tras su puesta por el horizonte oeste. En esta posición celeste y visto desde la Tierra, el disco de Mercurio se encuentra siempre iluminado al 50%. El día 27, sobre el horizonte suroeste, Marte, o Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, rivalizará en brillo con la estrella alfa de la constelación Escorpio, Antares. Será una buena ocasión para comparar sus magnitudes aparentes. En esta ocasión, la batalla de la luz la ganará Marte, pero en el próximo encuentro dentro de 1 año, la victoria será para Antares. Próximamente se producirá en las inmediaciones de Marte un acontecimiento muy emocionante,
del que informaremos en las efemérides de octubre. Durante todo el mes de septiembre, Saturno será visible mirando hacia el suroeste. Cada vez más bajo, llegará a desaparecer en octubre por el horizonte oeste. Aún puedes aprovechar y maravillarte con la observación de sus anillos y algunos de sus mayores satélites. Transitará ante la constelación de Libra. El 23 de septiembre se produce el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Es decir, el día tendrá las mismas horas que la noche. La combinación de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provoca que la altura del Sol varía a lo largo del año y con ello se produzcan periódicamente las distintas estaciones. Observaremos que a medida que transcurren los meses, nuestra estrella se sitúa a distinta altura respecto al horizonte local, siendo la máxima en el solsticio de verano. Tras pasar por el equinoccio de otoño, el Sol alcanza la mínima altura sobre el horizonte en el solsticio del invierno boreal. A lo largo de un año el Sol dibujará en el cielo una figura que se denomina analema solar. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.